Muy buena, muy buena tarde tengan Arturo, Aranza y Fortunato. Les damos la bienvenida y agradecemos su interés en participar en este proceso de selección de vocalías. Nos acompañan en este panel de entrevistadores la consejera electoral, la doctora Paula Melgarejo. También nos acompaña la directora jurídica, la maestra Mayra López. Y la dinámica que vamos a seguir en esta entrevista es que les vamos a realizar una pregunta. Esa misma pregunta la tendrán que contestar los tres en el orden en que nosotros les vayamos señalando. Tendrán un tiempo máximo para poder contestar estas preguntas de 2 minutos, por lo que les pedimos que sean muy concretos en cuanto a la pregunta que nosotros les realicemos, para que nos permita evaluar la competencia que les estaremos preguntando. Asimismo, les pedimos que por favor nos den ejemplos, ¿no? Para poder determinar y analizar estas competencias. Y bueno, iniciamos la grabación siendo las 12 horas con 29 minutos. Iniciaría yo por favor con Aranza y para poder identificar la competencia de toma de decisiones y orientación a resultados, te pido por favor, Aranza, que nos cuentes una situación en la que hayas tomado una decisión, que esta decisión haya resultado exitosa para el lugar en el cual tú hayas estado trabajando. ¿Cuál fue esa decisión y por qué la tomaste? Ok. En mi currículum, mucho gusto a todos. Antes que nada, buenos días. Buenas tardes, ya son buenas tardes. Una decisión, en todos los ámbitos siempre hay decisiones que nos llegan de forma apresurada y que hay que, que tenemos que intervenir de forma lo más precisa y adecuada. Entonces, en mi anterior empleo, había muchas situaciones con comerciantes. Estaba trabajando para la Dirección de Comercio en el municipio de Ixtlahuaca. Entonces, muchas veces tenemos que ordenar las cosas de los permisos y nosotros como parte de la dirección, pues tenemos que asistir a esos lugares. De pronto una persona, pues no está conforme, algún comerciante no está conforme con lo que está pagando o con alguna cuestión respecto a su permiso. Y la forma en la que yo podría intervenir es primero tener mucha paciencia para poder comunicarme lo mejor posible con la persona que estamos teniendo esta circunstancia y establecer el mejor diálogo posible. A veces... Perdón que te interrumpa, Aranza, pero específicamente, ¿qué decisión tomaste en la actividad que estabas realizando? Que nos Ok. estás contando de tu experiencia laboral en el... Okay. La decisión tenía que moverlo de ese lugar, a ese comerciante, porque no contaba con su permiso actualizado. Entonces, tiene que asistir a renovar su permiso porque a lo mejor ese espacio se le puede destinar a otra persona e incluso había otra persona en ese lugar porque estaba destinado a esa persona ya que no había pagado. ¿Cómo puedo intervenir y cómo puedo resolverlo? Bueno, establecer un diálogo entre las personas y la forma en la que yo lo solucioné pues fue permitiendo que la persona que ya estaba instalada pues se quedara en ese lugar. Tendría que acudir inmediatamente a resolver su situación respecto a su permiso y tratar de la persona que estaba buscando un lugar, pues tratar de encontrar otro lugar para que ella pudiera establecerse. Todo mediante pues un buen diálogo, de forma pacífica, que no estuviera vulnerando los derechos de ninguno de los dos. Esa fue la forma en la que yo lo solucioné. Muchas gracias, Aranza. Misma pregunta, por favor, Arturo. Sí, gracias. Buenas tardes a todo el panel y buenas tardes a todos los compañeros. Yo, en una de mis experiencias como vocal, como presidente de un consejo municipal hace 23 años, en una elección muy reñida, tuvieron la intención de sobornarme. Entonces, de conformidad a la legalidad, digamos que el partido B, que es el que tenía una votación menor de 600 votos,
al partido A, que era el que estaba ganando, el que finalmente ganó, no fue precisamente la cuestión del partido en el municipio donde yo estaba en ese momento, sino de otro municipio aledaño, que es Chimalhuacán. Entonces, la verdad es que fue una propuesta muy indecorosa a la que por legalidad y por respeto a los principios rectores del Instituto Electoral del Estado de México, pues yo rechacé de manera tajante y el resultado finalmente prevaleció. De forma tal que pues ahora vivo tranquilo y vivo con la posibilidad en este momento de poder volver a ser vocal si las condiciones y todas las evaluaciones son positivamente vistas por ustedes y en un eventual caso designado como vocal. Eso es cuanto. Gracias, Arturo. Adelante, Fortunato, por favor. Sí, muy buenos días a todos, tardes ya. Mi experiencia en tomar decisiones, por ejemplo, el proceso pasado, fui enlace administrativo y en esta ocasión teníamos que contratar transporte para hacer el traslado de los paquetes electorales así que al Consejo Distrital, Consejo Municipal correspondiente. La cuestión era que yo tenía el municipio de Tultepec y Zumpango y tenía que contratar 345 camionetas y el INE era el que daba la pauta para los tiempos de en qué momento se iban a contratar. Entonces el INE se tardó mucho en dar esa indicación y estábamos a 3-4 días para la jornada electoral y esas camionetas todavía no se contrataban. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Nos dice, ¿sabes qué? Tienes que contratar 40 camionetas para las juntas. Bueno, pues ni modo, o sea, tenía una presión así muy, muy grande. Fui a ver a los concesionarios para contratar esas combis, ninguno quería. Ya hasta el final de cuentas encontré uno que me dice, ¿sabes qué? Sí, te puedo apoyar. Pero ya cuando yo llevé la propuesta con mi coordinador, me dice, no se puede. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya tenía la solución, ya estaba ahí ya las copias listas para trabajar, ya tenía yo la solución. Entonces, me decían, ¿sabes qué? No se puede contratar. Entonces, ¿qué pasa? Me tenían atados de manos y yo ya con la premura del tiempo, ya con la presión que se siente en ese momento, tuve que dirigirme ahora sí que a la dirección que me correspondía. Expuse el tema, le dije, ¿sabes qué? Vengo por dos cosas. Vengo a dejarte la solución o vengo por mi renuncia, una de las dos. Entonces, le comenté el caso al encargado y me dice, ¿sabes qué? No, sí, estás en todo tu derecho, está súper bien lo que me estás diciendo, tienes la solución, tomamos la solución y vámonos a trabajar. Entonces, en ese momento, regreso con el concesionario, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero los capaces no se pueden quedar sin combi para poder trasladar el paquete electoral. ¿Sí? Y fue una decisión que en su momento dije que me tenía muy preocupado, muy aturdido, con la premura del tiempo y tuve que tomar esa decisión, ir a la dirección, ¿sabes qué? Expongo el tema, o es esto o es lo otro. ¿Sí? Te agradezco, Fortunato, con esto es suficiente. ¿Cuánto? Gracias. A continuación le voy a ceder la palabra a la consejera electoral, Paula Melgarejo. Muchas gracias. Ya, no se escuchaba. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenida. Yo les voy a hacer una pregunta relacionada con la competencia de liderazgo. Voy a comenzar con Arturo, después Aranza y terminamos con Fortunato. Arturo, platícanos sobre algún trabajo anterior que hayas tenido en el que te ha tocado ser líder de un grupo de trabajo. ¿Cuál fue el proyecto que realizaron, tú siendo el líder? ¿Qué estrategias tomaste? ¿Cuál fue el resultado que obtuvieron y tu satisfacción? Por favor. Sí, muchas gracias, consejera. Buenas tardes también. En la materia electoral, de repente uno no sabe, uno en las juntas tiene las vocalías y es el equipo, pero a veces el equipo como que no funciona muy bien. Pero también tuve la oportunidad de participar en un consejo como consejero, y de repente una propuesta que se hizo para establecer un centro de capacitación en una escuela que no cumplía algunos requisitos porque estaba dentro de
la manzana donde vivía uno de los candidatos en aquel momento. Entonces, la propuesta la mandamos al Consejo General, la propuesta nos fue rechazada y nos devolvieron la propuesta. Entonces, el Consejo, con el consenso de todos, aparente consenso de 5 de los 6 consejeros, excepción mía, y de todos la manifestación de los representantes de partido para que se volviera a mandar esa misma propuesta, a lo cual yo me opuse, y yo establecí que pues, no podíamos ir en contra de lo que el Consejo General nos estaba mandatando, y argumenté precisamente la cuestión técnica que nos impedía hacer esa propuesta. Pero bueno, el Consejo casi en pleno, inclusive avalado por la presidenta en ese momento del Consejo, pues dijeron, pues vamos a volverla a mandar. Entonces, cuando fue la votación, pues yo dije, voy a ser el único voto en contra. Pero fue grande mi sorpresa, consejera, y que cuando se votó, votamos 5 en contra de que se volviera a mandar y 1 a favor, un consejero, y la presidenta también a favor de esa propuesta. Entonces, yo me di cuenta, y ahí es donde le comentaba que en las juntas el equipo son los vocales, y en los consejos, pues para eso están, pues son los consejeros, ¿no? Entonces, yo con el trabajo cotidiano, y a lo mejor no quisiera parecer que me vanaglorio de esa parte, pero esa parte es la de liderazgo que mis otros 4 compañeros consejeros vieron y votaron en contra de esa propuesta. Muchas gracias. Por favor, Arantza, la misma pregunta. Claro, buenas tardes, gracias. El liderazgo para mí es pues una virtud que conlleva ser muy responsable y pues para poder ser ejemplo para los demás. En mi trabajo estaba a cargo de un grupo de verificadores. Estos verificadores tenían que ir a toda la región para poder pues hacer su trabajo, ¿verdad? De verificar todos los establecimientos comerciales posibles, y a veces es complicado cumplir con lo que nos requieren nuestras autoridades inmediatas. Entonces, la motivación y el liderazgo para ellos era ver que yo podría salir con ellos a hacer el trabajo en cada momento y jamás caer en una situación de que ellos vieran en mi actitud, en mi forma de trabajar, que jamás debería caer en una situación de sobornos, de alguna cuestión de ese tipo. Entonces, pues gracias a Dios, así lo menciono, porque tuvimos un gran desempeño, logramos cubrir una gran parte del municipio con resultados favorables, con licencias de funcionamiento en orden, con establecimientos en orden, tratando de cumplir todo lo que se nos requería. Entonces, este grupo de trabajo trabajó de esa forma adecuada, porque yo al estar al frente de ellos traté de ver las virtudes, todo lo que hay dentro de cada persona que nos puede ayudar a mejorar el trabajo o hacerlo de forma adecuada. Entonces, eso es un ejemplo de liderazgo que llevo a cabo en mi vida, que es primero yo en mi persona, tratando de ser lo mejor posible, hacer lo mejor posible en mi trabajo para que ellos también se motiven y para que podamos formar un equipo. Muchas gracias, Arantza. La misma pregunta, por favor, Fortunato. Claro. En cuanto al liderazgo, yo en el 2006, más o menos aproximadamente por ahí, en ese proceso electoral, fui instructor. Ajá. Tenía en mi cargo 12 capacitadores y y pues me tocó toda la zona que es Tultitlán, la capacitación, así que estar supervisando a los capacitadores. ¿Ah? No únicamente me basaba en supervisar, me basaba en ayudarles, en apoyarles, en ser empáticos con ellos,
apoyarles en su trabajo y decir, oye, ¿sabes qué te falta? ¿Qué vamos a hacer? Mira, te voy a ayudar en esto, vamos a fijarnos metas, vámonos con los demás compañeros, vamos a apoyarlos, después regresamos a tu zona, después nos vamos a la otra zona con el compañero, y así, de esa forma, yo he trabajado, he liderado los grupos y me ha funcionado muy bien. Siempre he trabajado en grupo, siempre he pedido opiniones de mis compañeros, siempre he sido empático con ellos, he tenido mucha responsabilidad hacia con ellos. Y gracias a la experiencia que he tenido, he manejado los grupos correctamente. En ese entonces la capacitación salió muy bien. Otros instructores en ese momento me dicen, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo vas? Apóyanos. Y sí, me tuve que ir a hacer apoyo con otros compañeros instructores, hacer barridos en sus zonas, llevándome a la gente que estaba a mi cargo y siendo un ejemplo para ellos. Te lo agradezco mucho, Fortunato. De mi parte sería todo. Gracias. Muchas gracias, consejera. Le voy a ceder la palabra a la maestra Mayra López. Muchas gracias. Nuevamente, buenas tardes. Es la misma pregunta para los tres. Les pido que sean muy concretos con un ejemplo que ustedes hayan vivido. Por favor, cuéntenos alguna situación en donde ustedes tuvieron una negociación importante con alguien. ¿Qué fue esa negociación? ¿Cuál negociación? ¿Qué hicieron ustedes para negociar? ¿Y cuál fue el resultado? Por favor, Aranza, empezamos contigo. Muchas gracias, buenas tardes. La negociación, bueno, no sé si se pueda en un ejemplo de mi vida personal, si sea válido. ¿Sí? Sí, claro. Yo soy madre soltera y vivo una situación como muchas mujeres en este país, donde no estoy pues viviendo con el papá de mi hijo, pero que es muy importante aprender a tener acuerdos, aprender a negociar precisamente muchas situaciones, muy aparte de la pensión alimenticia, muy aparte de los alimentos, situaciones tan pequeñas o tan grandes como lo es la siguiente, las épocas que están por llegar, la Navidad, el Año Nuevo, Reyes Magos, Santa Claus. Entonces, tengo que aprender, y así lo he hecho. Mi hijo tiene 7 años, negociamos acerca de cuál es la forma en la que vamos a disfrutar, a pasar estas fechas. Tenemos que ser adultos responsables y respetuosos, aprender a dejar muchos problemas al lado para poder hacer de mi hijo una infancia feliz. Entonces, si podemos pasar un momento juntos, negociamos pasar un momento juntos en mi casa, en tu casa, y después cada quien a su casa, pasa contigo el resto de la fecha de Nochebuena, el resto de la fecha de Nochevieja. Entonces, para mí, estas cuestiones que llevamos a nivel personal impactan en nuestro trabajo, porque la forma en la que desempeñamos estas situaciones o de las que las desarrollamos en nuestra vida personal, así también actuamos en nuestra vida profesional. Entonces, ese es un ejemplo en mi vida. Gracias, Aranza. Por favor, Fortunato. Sí. En cuanto a, por ejemplo, en cuanto a mi profesión como abogado, siempre prevalece en algunos asuntos la negociación. Sí, a veces el asunto está perdido y no hay ni para atrás ni para adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces una negociación es lo mejor que puede existir. Tuve algún asunto en donde se disputaban una casa, un carro, y la verdad es que mi cliente estaba perdido porque no había cómo recuperar esos bienes, estaban ya casi dados a la contraria. Entonces me acerco con el abogado y sabes que vamos a negociar, ¿sí? Y entonces lo que se logró es que una parte de la casa se dividiera, y se le quedara a mi cliente, y así se negoció. Y en su momento, pues yo digo, estuvo bien la negociación porque lo teníamos perdido, y sin embargo se pudo recuperar alguna cuestión de, pues sí, esa casa se pudo recuperar por la mitad, pero se recuperó algo de lo que ya se había perdido.
Entonces, esto, la verdad es que lo he hecho en varias ocasiones, esto de las negociaciones, y me ha resultado, ¿sí? Es cuanto, maestra. Muchísimas gracias, Fortunato. Arturo, por favor. Sí, gracias. Pues yo voy a rememorar una situación que me pasó en mis inicios en esta materia electoral, a donde cometí el error, en donde en una ponderación telefónica inclusive que se me hizo de cuándo concluía el periodo de la campaña electoral, y de manera errónea yo le comenté que todavía el jueves podía colocar pues la propaganda. En esos tiempos todavía se utilizaban los pendones de plástico y cosas de esas. Entonces era un partido pequeñito que su presupuesto lo utilizó hasta el último. Entonces, evidentemente que yo había cometido un error. No había en ese momento, en esa experiencia, no hubo una solicitud por escrito y por lo tal tampoco hubo una respuesta por escrito. Fue telefónico y yo bien podía haber dicho, pues no, yo no dije nada, ¿no? Pero sin embargo asumí mi responsabilidad y otros partidos políticos también estaban solicitando que se infringiera pues una sanción al partido político, y tuvimos que hablar, precisamente llamarlos a concertar, a negociar, a que bueno, pues a que retirara lo que ya, lo más que se pudiera documentar que se había instalado fuera del tiempo previsto para ello, y se logró. Afortunadamente ya no pasó a mayores, no se recurrió a ninguna parte que litigara la cuestión en medio de, a partir de ese hecho en ningún tribunal. Entonces, esa parte, pues, me parece digna, aunque parte de un error, pero pues todos cometemos errores. Es cuanto. Muchas gracias, Arturo. Qué amable. Maestra Lelibet, sería todo. Gracias. Muchas gracias, maestra Mayra. Bueno, Arturo, Aranza y Fortunato, les agradecemos mucho su interés en participar en este proceso de selección. Les deseamos mucho éxito y les pedimos que estén atentos a las siguientes etapas del proceso. De nuestra parte sería todo. Muy buena tarde y concluimos la entrevista siendo las 12:50 horas. Gracias. Sí. Buenas tardes. Muchas Buenas gracias. tardes. Hasta Excelente luego. tarde. Gracias igualmente. Muy bien. Muy bien.